Vamos a iniciar de una vez con el tema. Venimos en una serie de la vida de Abraham. Venimos desde Génesis capítulo 12. Vamos a Génesis capítulo 18. Hoy es el 10º sermón. Y como les dije, se nos pueden ir aproximadamente 20 o 25 sermones para estudiar la vida de ¿quién? Del patriarca Abraham en Génesis. Para los que no saben, Génesis es uno de los libros, o quizás el libro más importante de la Biblia. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque están los fundamentos de toda la vida cristiana. Porque allí encontramos todo lo que son, ¿qué? Los fundamentos. Entonces vamos a ir al texto de una vez. Al final vamos a tener la Santa Cena. Al final oramos por la ofrenda. Entonces vamos a entrar de una vez al tema. Génesis 18 del 1 al 15. Vamos a leer Génesis 18 del 1 al 15, pero como es largo, vamos a leer unos versículos, oramos y luego vamos a ir explicando versículo por versículo. Para los que nos acompañan hoy, la iglesia se llama Congregación La Iglesia, predica la Biblia expositivamente. ¿Qué es expositivamente? Versículo por versículo, explicado libro por libro, para que las personas conozcan la palabra de Dios, conozcan y puedan entender las historias de la Biblia. La Biblia es un libro lleno de historias fantásticas, poderosas, pero el leerlo en desorden o el escuchar la predicación en desorden hace que muchas veces la gente no conozca la Biblia y tampoco la entienda. En la medida en que usted va entendiendo la Biblia, va encontrando para su vida aquello que Dios tiene. ¿Sí escuchó la frase? Aquello que Dios tiene, no aquello que usted quiere. Es diferente. Nosotros nos acercamos a la Biblia buscando lo que queremos y ahí hay un error. Usted debe acercarse a la Biblia diciéndole: Dios, dame lo que tú tienes para mí, porque cada vida es diferente. Entonces vamos a Génesis 18, dice así, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies, recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Padre, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la obra de Cristo, Señor, que es perfecta en la cruz del Calvario. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos enseña todas las cosas. Te pedimos esta mañana que tu palabra sea revelada a nuestro corazón, como lo fue a Moisés en su momento, Señor, en este libro de Génesis. Bendecimos tu nombre, Señor, y exaltamos tu grandeza. En Cristo Jesús, amén y amén. La enseñanza lleva como título: Dios se manifiesta otra vez a Abraham. Dios se manifiesta otra vez a Abraham. Creo que todos en la vida hemos experimentado días inolvidables. Vamos a empezar por los días buenos, inolvidables. El nacimiento de un hijo para muchos es inolvidable, sobre todo para las mamás. Un matrimonio puede ser inolvidable por las dos razones: porque fue lo mejor de la vida o porque fue lo peor de la vida. No podemos decir que siempre va a ser lo mejor. Algunos no olvidan el día que le pagan, son felices ese día, se ponen contentos. Otros son felices cuando ven que otras personas salen adelante, como la familia, el papá, la mamá. Algunos son felices sin papá, otros son infelices con papá. ¿Sí entienden la frase? Algunos son felices con el papá y otros son infelices sin el papá. Perdón, felices sin el papá. Y hay días así, donde usted experimenta cosas muy bonitas, y creo que todos tenemos recuerdos de algo que no podemos olvidar. El grado, el bachillerato, los 15 años, todas esas ocasiones
se pueden recordar. Para esos días vamos a ponerle un nombre y se llaman los días del Salmo 16:11. Mire el Salmo 16:11 y esos días están ahí. Salmos 16:11. Dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esos días así son los días del Salmo 16:11. Pero también tenemos otros días malos, o más bien difíciles. Son esos días en que no queremos recordar nada de lo que pasó. Son días que quisiéramos evitar. Nos roban la paz, nos traen a memoria cosas que queremos dejar en el olvido y tal vez han marcado nuestra vida, pero no para bien, sino para tristeza y dolor. Eso se llaman los días de Job 14:1. De los primeros se llaman los días del Salmo 16:11, delicias a su diestra, todo gozo, alegría. Ahora los del otro se llaman ¿qué? Los días de Job 14:1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, dice. Esos son los días tristes, los días aburridos. Pero escuche, dentro de esos 2 días hay otros días más especiales. Y son los días que encajan en las 2 partes. Sucede algo bueno y sucede algo ¿qué? Malo. Le voy a poner un ejemplo muy básico. Le pagan y lo roban. Es un día bueno, ¿cierto? Le pagaron, pero terminó por la tarde malo porque lo robaron. Es solo un ejemplo sencillo. Resulta que el capítulo 18 de Génesis es eso. Es un día de esos en la vida de Abraham. Es un día bueno y es un día difícil, para no llamarlo malo. Es bueno porque le van a ratificar una promesa de que Isaac va a nacer en los próximos 9 meses. Isaac va a nacer. Es la noticia más poderosa para un anciano de 100 años, decirle dentro de 9 meses su esposa va a tener un hijo. Eso es un milagro prácticamente. Pero luego de que pasa esa noticia, le dan la otra noticia: vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Y él tiene un familiar allá que se llama ¿cómo? Lot. Ya lo conocemos por la historia que venimos tratando. Entonces Abraham vive en un día las 2 circunstancias. Tremenda noticia poderosa y la otra noticia poderosa también, pero para el lado ¿qué? Contrario. Entonces vamos a estudiar el capítulo en 2 sermones. Hoy vamos a ver la buena noticia. Hoy es full. Hoy son los días del Salmo 16:11. Y dentro de 8 días vamos a ver los días de Job 14. El día del sinsabor, el día del juicio, el día de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Entonces vamos a abordar el capítulo así en esas 2 partes. ¿Listo? Dios se manifiesta a la vida de los creyentes constantemente, escuche. El no ser sensibles a la voz de Él nos impide ver cómo actúa en nuestras vidas. Le repito, Dios se manifiesta a la vida del creyente constantemente. Podríamos decir que todos los días hay manifestaciones de Dios sobre nosotros. La pregunta es: ¿por qué no las vemos? Porque no somos sensibles a Dios. Porque 1, no tenemos una relación plena con Él. 2, no le conocemos. 3, estamos centrados en nosotros mismos y eso nos impide ver lo que Dios quiere hacer. En el caso de Abraham, él ya está en otro punto. Él está en una vida de sensibilidad a Dios. Y ahorita nos vamos a dar cuenta cuando entremos a los versículos por qué les digo eso. Pero él puede ver, puede entender, puede disfrutar, puede recibir una mala noticia de una manera ¿qué? Correcta. ¿Cuántos saben que aún a través de las dificultades Dios te está enseñando y Dios te está hablando? Y Dios le está diciendo: siga así, que va a terminar muy bien si sigue así. ¿Sí? No, siga así, verá que va a terminar mal. Esa es la noticia. No haga lo que tiene que hacer correctamente, no espere resultados. Si usted no hace lo correcto, ¿cómo va a esperar resultados? Si usted no hace mercado, no come. Y si no trabaja, no come, dicen por ahí. ¿Sí? Dice la Biblia. Llamaremos al día que vivió el patriarca el día de los altibajos, vamos a llamarlo, los cuales todos vivimos o vamos a vivir. Serán días que no podemos ignorar, iglesia, porque dejarán una huella en nuestro corazón, para bien o para bien. No vaya a decir la otra palabra, para bien o para bien.
Ah, bueno, pastor, y si es difícil ese día, dejará una huella. Dejará una huella. Quizás dejan más lecciones los días difíciles que los días buenos. Es mi forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque usted no quiere repetir ese día. En cambio, el bueno quiere gozárselo cada rato. Pero el día malo usted no quiere. Usted no quiere que se repita el dolor, que se repita el fracaso, que se repita la consecuencia de aquello que usted está viviendo. Usted no quiere que se repita eso. Y la idea es aprender. Entonces vamos a ir ahora sí, esa era la introducción, vamos a ir al pasaje del versículo 1 al versículo 15 y le pido que esté atento a la Biblia. Escuche mi voz, pero no necesita, si me mira bien y si no también, no se preocupe. Pero no pierda de ojo, ¿qué? La Biblia, no pierda el texto, porque vamos a ir explicando parte por parte. Primero, Abraham y el Cristo preencarnado. Vamos a ver a Abraham con el Cristo preencarnado. Para los que no entienden el término, quiere decir antes de venir a la tierra, antes de nacer de una mujer llamada ¿qué? María. Muchos miles de años antes, Cristo ya está en la Biblia. Nos encontramos, versículo 1, vamos a ver dónde nos encontramos. Pero primero leamos la primera palabrita que usted encuentra en el versículo 18, dice ¿qué? Después. Una amiga de nosotros dice después. Salomé dice después. No, es después. Ella habla rápido, dice después. No, después. Ahora pregúntese, los que ya han venido en una serie del sermón, ¿después de qué? Pues después del capítulo 17, cuando el siervo Abraham mandó circuncidar a todas las personas, usted lo ve en el versículo 27 del capítulo 17, o sea, el anterior dice, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, el comprado del extranjero, por dinero, fueron circuncidados con él. Los estudiosos calculan que pasaron 3 mesecitos. ¿Sabe por qué? Porque cuando compartimos el capítulo 17, faltaba 1 año para la promesa, ahora van a faltar ¿cuántos? 9 meses y ahorita vamos a darnos cuenta por qué exactamente van a faltar 9 meses para el nacimiento de Isaac. Entonces han pasado unos meses después de lo que él vivió en el capítulo 17 y dice, le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor de día. Entonces nos encontramos en un lugar que se llama Mamre, muy conocido por el patriarca Abraham y para nosotros también porque ya lo hemos visto. Fue allí donde el patriarca se separó de Lot, capítulo 13, versículo 18. No lo voy a leer, usted lo puede leer o lo puede anotar y lo lee en su casa porque llevamos una historia seguida. Allí dice que él se separó ¿de quién? De Lot. Es un lugar de altar, allí Abraham hizo varios altares y es un lugar de oración también. Allí fue donde le avisaron que Lot había sido cautivo, Génesis 14, 13, y es aquí donde nos encontramos en el versículo 1. Los que quieran comprobarlo pueden mirarlo ahí, devolverse unas hojitas, mira, ahí está la respuesta a lo que estamos hablando. El versículo dice que unos días antes Dios había hablado a Abraham y él había obedecido, se había circuncidado junto con todos los hombres de la casa, incluyendo a Ismael. Por eso inicia con esa palabra después. Y dice que nos da varias cosas ahí. Estaba en un lugar importante y estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Nos da la hora exacta. 12 del día. Entre 12 y 2 de la tarde es el calor del día, es ese momento donde está haciendo más calor. ¿Sí ve la Biblia tan bonita que es? Que nos da todos los detalles, solo que nosotros no los vemos. Estamos a mediodía, está el anciano sentado en la puerta de su tienda, quizás reposando un poco, y dice el versículo 2, y alzó sus ojos y ¿qué? Miró. Usted puede alzar los ojos y no ver, ¿no? En el caso de Abraham, alzó los ojos y ¿qué? Miró. Dice, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Vemos que el primer verso dice que Dios se le apareció. En el versículo 1 dice que se le apareció. ¿Qué es una aparición? Que usted va caminando y queda así de una vez, se asusta. Uy, ¿de dónde salió? O sea, ¿de dónde apareció? Así como cuando usted se acerca a alguien que usted no ha visto que viene. Por eso el texto dice, se le apareció. No es que había una visita programada a Abraham, nos vemos a las 12
y yo llego allá cuando usted esté en la puerta de la tienda y hablamos un ratico del asunto que está pendiente. No es así. No hay una visita programada. Dios se le aparece a Abraham. Dice que alzó sus ojos y miró 3 varones. La idea que vemos allí es que ellos aparecieron. Vamos a explicarlo. Él está descansando, de un momento a otro alza sus ojos y luego dice que los vio, y ahí dice la reacción que él tuvo. Salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Él está en su descanso, alza los ojos, mira 3 varones que vienen hacia él. Antes que lleguen a la puerta, él sale corriendo. ¿A qué? A recibirlos. Pero hay varias cosas en esas frases. Una, se da prisa, o sea, es rápido, dice, uy, vienen, algo pasó en el corazón de él. Tal vez vio algo diferente en esos hombres. También dice que se postró en tierra. Nadie se postra ante las visitas, o usted sí. Alguien va a visitarlo a su casa y usted llega y se postra en las rodillas y dice, hola, bienvenido. O sea, no. Note que él tiene una actitud. Es un hombre con mucho discernimiento, con mucha sabiduría, lleva 25 años de vida con Dios. Él pudo ver algo diferente en esos 3 hombres. Está descansando y su descanso cambia de ese momento. Es Dios, escuche, es Dios quien apareció en ese momento en la vida de Abraham, pero vamos a dejar claro algo, eran 3. Lea 19:1 para separar los personajes. 19:1. Llegaron pues los ¿qué? 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. A mediodía estaban con Abraham. En la tarde llegan ¿a dónde? A Sodoma. 2 ángeles. O sea que el tercero, ¿quién era? El Señor. Si no me lo cree a mí, entonces lea el versículo 3. Y ahí le va a creer a la Biblia. Y dijo ¿qué? Señor. Uno de los 3 era el Señor. Ahora la pregunta es, ¿cuál Señor? No es otro que el Cristo preencarnado. No era el Padre, porque el Padre nunca ha descendido a la tierra, ni va a descender. ¿Sí saben esa noticia? Ni Él ha venido, ni va a venir. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre está en su trono de gloria, tranquilo. Le ha dado toda la obra ¿a quién? Al Hijo y al Espíritu. El Hijo vino a morir en la cruz del Calvario por su pueblo. Se manifestó en el Antiguo Testamento de estas maneras y vendrá otra vez ¿por quién? Por su iglesia. No vendrá por todo el mundo, vendrá ¿por quién? Por su iglesia. Entonces queda claro que de los 3 personajes, 2 eran ángeles según capítulo 19, porque es el mismo día. Todo eso sucedió ¿cuándo? En un solo día. Y el otro es el Señor. Escuche, la costumbre de la época, de la cultura, era hospedar personas, igual que ahora, ¿no? Esa amabilidad que tiene la gente para ayudar a los demás. Era igualito que ahora. Se les daba comida a los viajeros, pero no era normal postrarse ante algún visitante, a no ser que fuera un rey. Abraham reconoció que dentro de esos 3 había uno que era ¿qué? Diferente. Era el Cristo preencarnado. Ese era Jesús o el Cristo preencarnado. En el versículo 3 vamos avanzando. Él se dirige a uno de ellos y lo llama Señor, y él mismo se llama siervo del Señor. Dice, y dijo Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Sí ve? Él dice, tú eres el Señor y yo soy ¿qué? Tu siervo. Ya vemos que hay una relación, él ya está en lo que él conoce. No es fácil ver la conexión de Cristo aquí. Es difícil, porque la gente dice, pero ¿cómo? Luego no es Dios en el Antiguo Testamento, pero mire el versículo 13. Ayúdeme ahí con el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ese nombre Jehová se usa en el Antiguo Testamento y tiene 3 significados. Escuche. En unas partes significa Dios en plural, como en Génesis 1:26, el Elohim.
en otras partes significa Adonai, que es el Señor, y en otra parte Kyrios. Entonces, aquí estamos hablando de Adonai, del Señor. El Señor es uno de los nombres ¿de quién? De Cristo. Él se está revelando al patriarca. Y usted dirá, ¿y por qué? O sea, ¿por qué se está revelando al patriarca? Hay una conexión entre lo que está pasando allí con la salvación de toda la humanidad. De Isaac nacerá ¿quién? El Cristo. De Isaac vendrá la simiente santa que es ¿quién? Cristo, el Salvador de la humanidad. El mismo Cristo está trayendo a Abraham la revelación de lo que va a pasar más adelante. Jehová significa aquí, no siempre, escuche. Cada vez que usted la palabra Jehová la lea en la Biblia, son miles de veces, no crea que significa lo mismo. Para eso son los idiomas originales de la Biblia. Aquí significa autoexistente, el eterno, el Señor. El último es un nombre de Cristo. Pasa lo siguiente, escuche. No sabemos si Abraham es consciente de lo que está viviendo. Solo sabemos que él reconoce que uno de ellos tres es diferente. La Biblia no nos dice por qué, qué vio, qué sintió, qué experimentó. Pero es fijo que él tomó la actitud correcta de ser ¿qué? Un hospedador. Él hospedó a los tres. Ahorita lo vamos a ver en el segundo punto. ¿Listo? El segundo punto es Abraham y su generosidad. Vamos del 4 al 8. Vamos del 4 al 8, se va poniendo más interesante. Escuche. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Eso era una costumbre en el Antiguo Oriente. ¿Para qué era el agua? ¿Quién sabe? Para lavarse los pies, es una costumbre. Aquí nadie se lava los pies cuando llega a ninguna casa y los zapatos van sucios, aparte de eso. Hay culturas donde se quitan los zapatos cuando llegan a la casa y los dejan en la puerta y tienen chanclas o pantuflas para todas las personas que llegan. ¿Sí sabía que eso es bueno? Porque hace aseo. ¿Dónde recoge usted más mugre? En la calle. Usted en la calle camina sobre orines de perros, sobre todo lo que haya en la calle es sucio. Y la parte más sucia de los seres humanos cuando llegan a casa es ¿qué? Los zapatos. Ahí llega todo el mugrecito que usted recoge. Pero nosotros no somos esa cultura, nosotros somos latinoamericanos. Esa es la cultura del oriente. Una persona llegaba y si los dueños de la finca o de la casa donde esa persona llegaba tenía sirvientes, inmediatamente llegaba un esclavo con una palangana con agua y le lavaba los pies. Y ahí sí podía ingresar a la casa. Entonces dice que se traiga agua, pero también agua quizás para tomar. Pero ahí dice claramente que no era para tomar. ¿Para qué era? Lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Algo que muestra la Biblia claramente, escuche, es la generosidad de los hijos de Dios. Abraham era muy generoso, todos los hijos de Dios. Cierre la puerta un poquito, porfa, para que no se escuche tanto el ruido. Escuche, la generosidad no consiste en darle a aquellos que amamos, ahí nos equivocamos. Darle a las personas que amamos es un ¿qué? Deber. Darle a los hijos es un deber, darle a la familia es un deber. No está encerrada en la generosidad. La generosidad es darle al necesitado, a otro que no conozco quizás y que necesita. Algunos se creen muy generosos, pero son proveedores, es diferente. Ser un proveedor a tener un corazón ¿qué? Generoso. La generosidad es una cuestión de actitud. Vemos que el patriarca le interesa atender a los tres varones. Cuando servimos a los demás estamos sirviendo a Dios. Por eso los estudiosos dicen que no saben si él en este momento está seguro, pero el versículo 3 nos dice que él dijo Señor, pero antes de decir Señor, él simplemente salió a atenderlos tal vez sin saber cómo era el asunto.
Por eso uno debe ser generoso con todo el mundo. ¿Se acuerda lo que dice el Nuevo Testamento? Que muchos hospedaron ángeles sin saber que eran ángeles. Algunos creen que eso es para el Antiguo Testamento. Escuche, los ángeles, ya se lo repetí en otro sermón, no son los seres que usted le inventaron y ven los cuadritos con dos alitas. Eso viene de los griegos, eso es un misticismo inventado por las culturas. Los ángeles no son esas dos alitas blancos y con una coronita aquí y tan bonitos. Los ángeles se pueden personificar, pueden llegar en personas a un lugar, actuar a través de personas a favor del pueblo de Dios o en contra de los impíos y en contra de los incrédulos. Lo vamos a ver en las historias que vienen. Van a destruir a Sodoma y no eran dos seres voladores, eran dos ángeles, dos hombres. Los querían violar en Sodoma. Si los querían violar era porque tenían cuerpos humanos, estaban personificados. Algo que se me pasó, escuche, de decirles que cuando Cristo se aparece aquí en persona, es igual que cuando se apareció después de la resurrección a los discípulos, que les dijo que le dieran ¿qué? Comida. O sea, podía comer aunque era un cuerpo ¿qué? Resucitado. Esto se hizo claro en Abraham, escuche lo que él estaba viviendo en ese momento. Él actuó de una manera generosa sin ningún interés. Él ofreció lo que se ofrecía en la época. Ahora usted ¿qué ofrece? Tinto. Llega a una casa y se toma un tintico, se toma un juguito. Sí, ya usted no le saca la palangana para que le laven los pies, no manda a hacer la harina ni nada de eso, va y compra el pan en la panadería. Ya todo es más moderno, ¿no? Ya no tiene que hacer la harina. Pero mire lo curioso, dice que se traiga ahora un poco de agua a lavar nuestros pies recostados debajo del árbol. Él da por sentado que ellos vienen caminando quizás mucho rato, le dice descansen. Pero mire versículo 5, traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Mire lo que dice, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como habéis hecho. La frase que dice, por eso habéis pasado, sugiere que era la oportunidad para algo especial. Parece que él lo recibió como hacia afuerita, lávense las manos, los pies, perdón, coman algo, descansen un ratico y luego entran, ¿a dónde? A su tienda. ¿Dónde vivía Abraham? En tiendas. Él no vivía en casas como estas, eran tiendas en el desierto. Y él dice, ahorita entran a la casa, dice, porque para eso pasaron, ¿no? O sea, vinieron a algo. Él en todo caso sabe que ellos habían ido a algo. La expresión que dice ahí un bocado de pan no es igual que en nuestro contexto. ¿Qué es un bocado para usted? El que le da a usted, el que está cerca, dame un bocadito de eso, y ahí le da un pedacito de pan, ¿sí? O el que usted le saca al otro del plato cuando es con confianza entre familia, venga un pedacito de papa, y se lo come. Eso es un bocado, algo chiquitico. Para ellos el bocado de pan no tiene que ver con lo mismo que nosotros vivimos. Abraham ordenó que se preparase una cena abundante. El comer juntos era una señal de intimidad, de comunión. ¿A cuánto les gusta compartir con otros una buena comida? Sobre todo con buenas visitas, ¿no? Aclaro. Cuando no son buenas visitas, uno quiere que se vayan rápido. Cuando son buenas visitas, se dice un tintico, una comidita, un pancito, algo más, y la tarde se va alargando y la noche llega y ahí se queda unos 7, 8 horas en una casa. Así pasa cuando vamos a las casas. Nos atienden bien, por gracia, por misericordia, y la gente dice, chévere compartir. Y usted puede pasar ¿cuántas horas compartiendo con personas que lo edifican? Muchas horas, 5, 6, 7 horas. Uy, son las 10 de la noche, nos toca irnos. Él sabía la importancia de esos visitantes y él está haciendo lo que debe hacer, generosidad, escuche. Versículo 6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara. ¿Qué le dice esa frase? Que Sara no estaba en el primer momento cuando se encontró con los 3 varones. Sara está adentro, él está afuerita. ¿Se acuerdan que dice que estaba a la puerta? Vamos atrás al versículo 1 y 2. Él está ahí recibiendo la visita. Sara no los ha visto, Sara está por allá adentro, quizás haciendo oficios, juiciosa. Dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo,
toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Las 3 medidas de harina son 20 kilos para hacer pan. No son los 2000 de pan que uno compra así cuando llega la visita. 20 kilos de harina. O sea, pan para los 3, pan para Abraham, pan para Sara, pan, ¿sí? Para todo el pueblo, para todos los que habían. ¿Se acuerda que él tenía mucha gente a cargo? O sea, él dijo, aprovechemos y hagamos una gran cena y comemos con ellos y que quede de una vez para los demás. Abraham conocía la providencia divina y confiaba en que cada cosa que pasaba en la vida de él era direccionada por Dios. Cada cosa, iglesia, que pasa en su vida, en sus relaciones personales, en sus trabajos, en todo, se llama providencia divina. Dios está en control. ¿Y las malas también? Sí. Muchas las usa para el bien, otras las usa para disciplinar, otras las usa para enseñanzas, pero Dios está detrás también de esa parte. A nosotros nos muestran un Dios diferente. Lastimosamente la enseñanza falsa de las Escrituras le dice a usted que Dios es solo amor y misericordia, pero Dios es real, está en la vida del ser humano en todos sus momentos, en los salvos y en los impíos. De la misma manera, el sol sale para buenos y malos, para justos e injustos. Imagínese usted que el sol saliera para la iglesia y para los demás no. Eso lo vimos el jueves en la clase sobre la gracia común, cómo Dios bendice al impío, cómo Dios bendice al que no le ama, al que no le obedece, al que no lo conoce, al que no le sirve, lo bendice. ¿Sabe cómo lo bendice? Dejándole vivir. Ahí le está bendiciendo, dejándole respirar cada día. Las 3 medidas de harina son 20 kilos, con la cual se hace bastante pan. No solo para comer, tal vez también había otra intención en Abraham y era para qué, llevaran, coman y les doy un poquito de pan para que lleven. Versículo 7, corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Aquí hay algo interesante en la vida del patriarca y es su interés, valga la redundancia. Él está interesado en estas visitas. Él no dice, atiéndanmelos ahí que estoy ocupado. Él mismo está dando las directrices a su esposa, hagamos pan. Está dando las directrices por allá a su siervo, matemos un ternero, ¿sí? Vamos a hacer algo especial para estas personas. Parece que en términos colombianos era un asado poderoso lo que iba a pasar allí. Iban a hacer un buen asado, becerrito, había pancito, había agua, había muchas cositas. Versículo 8. Tomó también mantequilla y leche, se ve más comidita, y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Pregunta para los que saben, no sé, yo no sé mucho de eso porque pues no cocino muy seguido, ¿sí? Mi esposa lo sabe, ¿sí? ¿Cuánto se demora la preparación de un becerro? Alguien que sepa, bien preparado. 2 horas, 3 horas. Depende. Dice aquí que tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado. No nos dice cómo, pero el caso es que ¿a qué quiero llegar para que usted mismo lo deduzca? Ha pasado unas buenas horas. Llegaron a mediodía. Vamos a especular un poquito. Que sean las 2, 3 de la tarde, buena hora para comer el asado. Están ahí listos. Versículo 8, estamos ahí. Lo puso delante de ellos y él estuvo con ellos, ¿dónde? Debajo del árbol, ¿y qué? Comieron. Llegó la hora de la cena. Él está ahí. Ahí es donde se cita, vamos a ir a Lucas 24, 41, 43, que les adelanté ahorita un poquito. Lucas 24. 41, 43. 41 y 43. Mire lo que dice. Y como todavía ellos de gozo no lo creían cuando se apareció Jesús a los discípulos y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Ya había resucitado. O sea que él podía comer aunque era un cuerpo ¿qué? Glorificado, resucitado ya. Él ya estaba resucitado. Quiere decir que en el Antiguo Testamento Cristo se aparece y también puede ¿qué?
comer. Dice que todos comieron con Abraham. Este cuadro nos muestra algo interesante, iglesia, escuche. Comunión. Comer a la mesa con Dios es lo que está haciendo Abraham. Él está comiendo con Dios. Imagínese ese privilegio. ¿Alguien ha comido con Dios? Usted debería levantar la mano si ora. Si lee la Biblia, usted debería decir, claro, comemos con Dios constantemente. ¿Nadie ora? Ah, perdón. Los que oramos tenemos comunión, común unión con Dios, comemos con Dios diariamente, cenamos con Dios diariamente. Eso es lo que está haciendo el patriarca Abraham. Él vivió un momento muy especial. También sucede cuando estamos acá en la iglesia, compartimos juntos como hoy. Al final vamos a tener la Santa Cena, eso se llama comunión. Vamos a compartir el pan, el vino, dos cosas simbólicas, una copita de vino, una galletica que representa el pan y el vino, como lo hizo Cristo con sus discípulos. Es algo simbólico. El Cristo no está en el pan ni Cristo está en la copa, ahí le voy adelantando. ¿Dónde está Cristo? En el corazón. Él vive en nuestros corazones. Tercero, dirán, uy, hoy va rápido el pastor, hoy los puntos van muy rápidos. Sara y su desafío. Sara y su desafío ¿de qué? De fe. ¿Cuántos están desafiados en la fe? ¿O cuántos saben que su problema es ese? La falta de fe. Miren la imagen. Sara y su desafío de fe. Versículo 9 al 15. Vamos a ir ahí en ese tema. Mire cómo se desenlaza la historia. Aquí está el cierre total de la historia. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Aquí hay algo interesante. Aparecen tres desconocidos, vienen a la puerta de Abraham, él les da comida, los atiende, come con ellos. Sara, ellos no han visto a Sara. ¿Sí ve toda la película? Están ahí. Ellos todavía no han visto a Sara. Uno no ve esos detalles porque uno lee rápido, por cumplir una meta o por religión. Pero ellos no han visto a Sara. Pero lo más interesante es esto. ¿Qué pensaría usted si llegan a su casa tres desconocidos a la puerta que usted nunca ha visto y le dicen, ¿dónde está Janet? Pero usted, ¿cómo sabe el nombre de mi esposa? Abraham tuvo que preguntarse eso. A pesar de que él ya viene en una conexión, ¿no? Él es espiritual, él sabe que es el Señor, pero tuvo que ser sorprendente decir, o sea que no vienen solo por mí. Sí, porque uno como es tan orgulloso y creído no cree que el Señor viene solo por uno. ¿Sí? Dice, también vienen por mi esposa, por Sara. ¿Dónde está Sara? Pregunta. En el sermón de la semana pasada, ¿qué pasó? Le cambiaron el nombre de Sarai a Sara. Note que ya la llama con el nuevo nombre. O sea que había alguien que sabía todas las cosas. Obviamente es Dios. Su omnisciencia y su poder hace que él conozca todo lo que está pasando allí. El corazón de Abraham debió quedar sorprendido. Unos personajes están preguntando a su esposa. La pregunta es retórica. ¿Qué es una retórica? Que tiene una respuesta. El Señor sabía dónde estaba. Ella estaba ahí, cerca. Ahorita se va a dar cuenta que estaba escuchando. ¿Sí? Ella está por ahí cerquita, como raro que la gente escuche, pero esa práctica es muy vieja. ¿Sí? La práctica de escuchar detrás de las paredes no empezó en esta cultura. Bueno, eso hace muchos años existe y por eso empiezan los chismes, por escuchar detrás de las puertas. Pero en este caso hay algo interesante. Versículo 10. Entonces dijo, está hablando Dios, Cristo preencarnado, de cierto volveré a ti, o sea, a Abraham. Y según el tiempo de la vida, ahí están los 9 meses, según el tiempo de la vida, ¿cuánto dura un bebé en el vientre? Es el tiempo de la vida, lo llaman así, 9 meses. Podríamos decir, según los 9 meses, dentro de 9 meses, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá ¿qué? Un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él.
No la han visto, ya la preguntaron, ella sabe que están hablando de ella y está escuchando que va a tener un hijo. Este verso confirma lo que sigue aquí. Aquí hay una clara señal de que el que habla es el Señor. Porque Él dice, de cierto volveré a ti en el tiempo de la vida. Y afirma que Sara tendría un hijo. Isaac nacería 9 meses después. Hace 2000 años una jovencita llamada María vivió una experiencia parecida. Un ángel se le apareció y le dijo que ella tendría un hijo, que concebiría por obra y gracia del Espíritu Santo y que ese hijo se llamaría Jesús y que sería el Salvador del mundo porque salvaría a su pueblo de los pecados. ¿No es similar la historia? Es Dios el que está hablando a Sara y es Dios el que envía a un ángel a hablarle ¿a quién? A María. Esos son los paralelos que uno encuentra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sara está detrás de la puerta, detrás de él. Dios está acá, hay una puerta que separa y Sara está escuchando. A veces no le ponemos sentido, escuche, Sara está escuchando a Dios. Ella está escuchando las palabras de Dios. Como les dije, parece que esa práctica tiene muchos años en la tierra, el escuchar detrás de las puertas. El asunto aquí es que ella está escuchando al que lo sabe todo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el Señor sabía que ella estaba ahí detrás escuchando? Pues obvio. El versículo nos lo va a contar más claro. ¿Cuál versículo? El versículo 11. Ahorita lo vamos a ver más claro. ¿Y Abraham y Sara era qué? De edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Cuál es la costumbre de las mujeres? Pues la costumbre de las mujeres. No vamos a decirlo, pero es la costumbre de las mujeres. ¿Listo? Vamos a decirlo porque es necesario. Es el periodo, ¿no? Ya no tenía... ¿Alguien estaba pensando otra cosa diferente? ¿Alguna maña? No, o sea, no está hablando de eso. Escuche, la costumbre de las mujeres no era escuchar detrás de las puertas. No está diciendo eso el texto, aunque está pegadito, no se puede usar ese contexto. Es una mala interpretación. Entonces no lo voy a hacer así, no era esa la costumbre. Cualquier predicador se puede equivocar y decir, la costumbre era escuchar detrás de las puertas porque está en el contexto. No, esa no era la costumbre. La costumbre ya dijimos cuál era, que ella ya no tenía esa costumbre. Aquí el autor nos dice que la pareja era de edad avanzada, que era imposible que ella tuviera un hijo porque ya le había cesado la costumbre de las mujeres, el periodo. Ya ella no podría quedar embarazada humanamente. Vamos a Romanos 4, 18, 20, que ahí el apóstol Pablo nos da un poquito más de luz. Nos da un poquito más de luz. Romanos 4, 18, 20. Dice que él, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y mire lo que dice el 19. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz, ¿de quién? De Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Pablo está explicando Génesis a la iglesia de Roma y le dice, Abraham nunca dudó, Abraham se fortaleció en la fe, él sabía que podía suceder. Versículo 12. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. ¿Dónde estaba? Detrás de la puerta. ¿Y qué hizo? Se rió. Pero note la frase siguiente, léala por favor. ¿Cómo se rió? Entre sí, no fue audible.
es la risa interna que usted tiene cuando quiere que alguien no sepa que usted está burlando por dentro. Eso interno. Ahora surge la pregunta, ¿podía Dios oír esa risa interna? Claro. Y fue lo que a ella la sorprende, porque ella no sabe que él escuchó su risa interna. Porque ahí no dice que ella se rió audiblemente. Claro, el texto dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, o sea, en su pensamiento. Ella no habló porque estaba sola, detrás de la puerta, escuchando el diálogo de Dios con Abraham. Y dice, después que envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Encontramos un pensamiento de Sara en sentido de pregunta, que si ella iba a poder tener un hijo. Y también encontramos una palabra clave ahí, dice que si iba a tener ¿qué? Deleite. Estuve averiguando la palabra y en algún significado hebreo tiene que ver con deleite físico, pero también se aplica al deleite de ser madre. O sea, ella necesitaba los dos deleites. El físico para tener un hijo y luego el deleite de ser ¿qué? Mamá. Parece que no tenían muchas relaciones seguidas. Pues a los 90 y a los 100 no creo que sea muy fácil. Sí, alguien dirá, no, pero el hombre era vigoroso todavía. Sí, porque después tuvo más hijos con otra mujer, 6. O sea, el viejito era especial. Pero ella dice, voy a tener deleite con mi Señor, con mi viejito. O sea, voy a volver a deleitarme físicamente, no solo físicamente, una relación sexual a esa edad, sino también ¿qué? El deleite de ser mamá. Ser madre es un privilegio, mujeres, único para ustedes. Dios les ha dado esa gracia, ese regalo de poder engendrar, de que el hombre engendre y ustedes sean el recipiente de vida que Dios ha establecido para las personas. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que dará luz siendo ya vieja? No, él no la ha visto, solo la escucha. Dios no necesita verte para escucharte. Él escucha nuestro corazón. Él sabe lo que hay internamente. Dios todo lo sabe y pregunta no porque no sepa. Él le pregunta al patriarca, dice, ¿por qué se ha reído Sara? Imagínese la cara de Abraham, pero usted cómo escuchó, pero usted cómo supo, pero ¿dónde está que no la veo? Dios ya sabía que ella se había reído. Dios conoce nuestro corazón, sabe de nuestra incredulidad. Por eso este punto se llama el desafío de fe ¿de quién? De Sara. Sara está luchando con la incredulidad, tiene 90 años, no tiene el periodo, ya ha pasado 3 menopausias, o sea, es difícil, o sea, ¿sí? Pensar que puede llegar a tener ¿qué? Un hijo. A través de la palabra, Dios reafirma la promesa. Mire esto tan importante, para cada duda, Dios tiene una respuesta, y para cada debilidad, tiene una fortaleza. Y para lo imposible, no tiene nada porque no hay nada imposible para Dios. Para lo imposible no existe. Versículo 14 ahora. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil, iglesia? Pregúntese eso usted hoy. Ese es el versículo importante de este punto. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré, él ya lo había señalado 9 meses después, a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Reafirma la promesa que Dios le ha dado a Abraham, que iba a tener ¿qué? Un hijo. Ahora vamos a ir cerrando para llegar ahorita a las aplicaciones. ¿Qué consideras que es difícil en tu vida? Hazte esa pregunta, porque si te vas con eso, basta esta mañana con eso. ¿Qué es lo más difícil de tu vida? Para ti. Y piensa en la respuesta que te daría Dios o te da Dios hoy. No hay nada difícil para Dios. ¿Estás orando por algo y no hay respuesta?
No hay nada difícil para el Señor. ¿No puedes orar y deseas orar? No hay nada difícil para el Señor. ¿Quieres consagrar tu vida a Cristo y no has podido hacerlo? No hay nada difícil. Es cuestión de creer. El mensaje se cierra con la fe. El que habló era Dios y no los ángeles. Los ángeles están callados. Ninguno de los dos ha hablado nada. Ellos son solo compañeros que están con él. Ninguno ha abierto la boca, ha dicho, puedo opinar. Ellos no meten la cucharada como nosotros. O sea, ellos saben con quién están respetando el espacio. Más tarde van a hacer una tarea. Les toca trabajar en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces ellos ahí no tienen nada que ver. Son mensajeros que están acompañando al Señor. Hay una escena interesante y es la duda de Sara. Imagínense que esa duda de Sara dio lugar a una de las declaraciones más poderosas de la Biblia, y es esa: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Vamos a Lucas 1, 26, 34 para hablar sobre esa frase. Lucas 1, 26, 34. Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 34. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Pero no vamos a hacer el Ave María hoy, ¿listo? Bendita tú eres entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Salutación es saludo. O sea, ¿qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, ¿qué? Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David a su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mire la respuesta de María. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Sara dijo: ¿cómo voy a tener un hijo si tengo 90 años y ya no tengo la costumbre de las mujeres? Y María, la jovencita inocente, dice: pero yo no he dormido con nadie, yo soy virgen. ¿Cómo voy a tener un hijo? Y parece que no quería dormir con nadie. Eran personas muy consagradas, santos en esa área sexual. Ella dice: pero yo no tengo relaciones con nadie, ¿cómo voy a tener un hijo? Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre. ¿Dice qué? Con su sombra, perdón, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Note que ahí es la misma escena, pero mire lo que dice el versículo 36. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, otra anciana teniendo un hijo. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y viene a donde queremos llegar, porque no hay nada imposible para Dios. Igualito. ¿Habrá algo difícil para Dios? Dice Dios en Génesis. Ahora dice el ángel delante de María: porque no hay nada imposible para Dios. ¿Sí ve? Está por toda la Biblia ese versículo. Está en Jeremías 32, 17 también, si lo quiere anotar. Hay un detalle importante, y es que nuestra fe es muy débil. Nuestra fe no se alimenta. Me han hecho esa pregunta harto. La gente viene y pregunta: pastor, ¿cómo hago para ser una persona de fe? ¿Qué respuesta le darías? Romanos 10, 17 es la respuesta. Ahí está. Así que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La única manera, iglesia, para que una persona diga que es de fe es vivir
en obediencia a la palabra de Dios. No solo leerla, decirla con la boca, tenerla en el cerebro, no alcanza. ¿Necesita qué? Obedecerla. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero no es un oír vacío. No es un oír que entra por un oído y sale por otro. Es un oír que pone en práctica la palabra de Dios. Es un oír que se sujeta a lo que ella dice. Ese es el oír que está hablando ahí. No es el oír de Santiago. Sois oidores ¿qué? Olvidadizos. Porque leéis la palabra y luego se van y se olvidan. Por eso nos sorprende que uno predica el domingo y el martes las personas no se acuerdan ni el título de lo que se predicó. Pero uno al final le pregunta, ¿y cómo te pareció el tema? Espectacular, pastor. Muy bueno, ¿sí? Y el martes no sabe de qué trataba. No sabe de quién se habló, no sabe absolutamente nada, porque es un oidor ¿qué? Olvidadizo. El oidor obediente es el que madura en la fe, el que crece en la fe. Dice que Sara se había reído y que Abraham preguntó, que Dios preguntó por qué se había reído Sara. Eso debió inquietarla a ella. Es difícil saber qué pensaría esta mujer y cómo quedó su corazón de sorprendido de saber que Dios la había ¿qué? Escuchado por dentro, no por fuera. O sea, ¿qué escuchó en realidad Dios de Sara? Su corazón, no sus palabras. Entonces, cuando tú entres a orar, no te engañes a ti mismo. Tus palabras no son tan importantes como lo es ¿qué? Tu corazón. Señor, te amo, te adoro, te voy a servir toda la vida, pero no obedece nada de lo que se le dice. Volvemos a como hace 8 días, ¿sí se acuerdan? Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, pero no hace nada. Toca dedicarles esa canción de sí, Señor. El corazón habla, grita, expresa más que las palabras. Es el corazón contrito y humillado que llega a la presencia de Dios y dice, Señor, yo solo sé una cosa, y es que te necesito. Yo solo sé una cosa, y es que mi vida no tiene sentido si tú no estás. Y solo sé otra cosita más, que soy un pecador necesitado de un Salvador poderoso, y ese Salvador eres tú. Eso es el corazón. Las palabras sirven para pedir, y en eso somos especialistas. En la oveja me. ¿Sí conocen la oveja me? Hay una oveja que se llama me, porque a todas es dame, bendíceme, restáurame, tráeme, llévame, todo es me, ¿sí? Toda la oración termina ahí. Entonces por eso se llama la oveja me. Dios no escucha ese tipo de oraciones. Por misericordia nos bendice, no basados en nuestras oraciones, sino en su gracia, en su poder. Y Él anhela que maduremos en esa área. Versículo 15. Entonces Sara negó, imagínense, diciendo, no me reí, porque tuvo ¿qué? Miedo. Y él dijo, no es así, mi amada Sara, sino que te has reído. Duro, ¿no? Duro que Dios esté en el otro lado de la puerta, que me descubre, luego confrontan a Sara y Sara dice, yo no me reí. ¿Sabe por qué ella dijo eso? Porque no lo hizo audible, lo hizo interno. Ella desconocía todavía esa omnipresencia, ese poder de aquel que estaba al frente y dice, Sara, ¿sí? No es así, sino que te has reído. No tengas miedo. El temor es algo que está en el ser humano, el miedo a afrontar lo que hacemos, a ser sinceros y reconocer nuestras emociones como son. Ella le costó en ese momento reconocer, decir, la verdad es que dudo que pueda llegar a tener un hijo, mi Señor. Ella tuvo miedo como usted y yo tenemos miedo muchas veces. ¿Sabe qué tememos? Que se descubra quiénes somos realmente. Siempre molesto cuando dicen, ¿y cómo está? Yo estoy bien. Pero Martín Lutero decía que cuando a él le preguntaban cómo estaba, él decía, yo estoy bien, pero Dios sabe cómo estoy realmente. O sea, yo estoy bien.
Usted puede ver bien a una persona, juicioso, bien vestido, puede hasta orar, puede hasta predicar como uno, ¿sí? Pero por dentro, Dios sabe cómo estamos. En este caso, por dentro, Dios conocía a quién, el corazón de Sara. El Señor la reprendió y le dijo: no es así, Sara, sino que te has reído. Sara está tratando de ocultarle a Dios algo, lo cual es imposible. Y qué similar es esa parte con nosotros. Nos cuesta ser transparentes, decir las cosas como son, acercarnos a la oración y decirle: Señor, tengo miedo de fallarte, tengo miedo de no ser perseverante, estoy mal, no puedo orar, no entiendo cómo se hace, necesito ayuda, estoy herido, estoy herida, tengo amargura en mi corazón, tengo preocupación por el país, tengo preocupación por mi familia, tengo ansiedad, estoy lleno de temores. Eso es. Pero nosotros repetimos la frase de Sara: no, yo no tengo miedo, no, yo estoy bien, no, las cosas van súper. Y por dentro podemos estar ya que nos desboronamos. Dios le dice: mira, no es así, porque Él sabe cómo estamos realmente. Vamos a mirar las aplicaciones del tema. ¿Cuáles son las aplicaciones? Lo que usted debe ponerse, lo que usted debe llevarse después del tema. Son 4 muy cortas. Primero, es Dios quien anhela celosamente, quien anhela nuestra alma, perdón. Él es quien busca nuestra vida. No se le olvide eso nunca. Es Dios quien anhela nuestra alma. Él es el que busca tu vida. Tú no lo buscas a Él. No lo puedes buscar porque estamos muertos en pecados. Tenemos que confiar en la gracia y en la misericordia que Él vendrá a nosotros. Segunda aplicación: la generosidad es sinónimo de libertad. Cuando estaba preparando el tema el viernes, terminé el tema en la tarde y por la noche tuve clase de mi seminario donde estoy estudiando, y el maestro de la clase se refirió a la generosidad y se refirió al libro de Ageo, donde el pueblo, porque estamos estudiando libro por libro y vamos ya en el libro de Ageo, y se refirió al momento en que el pueblo de Israel se preocupaba por sus casas. Sus casas estaban artesonadas y la casa de Dios estaba vacía y desierta. Y él decía: ese libro de Ageo no es para pedir plata, es para hacerle ver a las personas su tacañería y su falta de generosidad con Dios. La gente no se convence de los principios bíblicos financieros. La gente le interesa si es diezmo, si es ofrenda, si es esto, si es aquello. No, no se trata de eso. Es una actitud del corazón. La generosidad no tiene que ver con dinero, iglesia. Tiene que ver con una actitud. El que es generoso, escuche, lo es en todo. Es generoso en sus relaciones, es generoso con las personas, es generoso en su trabajo, es generoso en todo. Entonces no se engañe pensando que se trata de dinero la generosidad, se trata de actitud. ¿Sabe qué le costó al pueblo de Dios la tacañería con Dios? La cautividad. Ese fue el resultado. En Ageo ahí están, en Zacarías y en Malaquías. Son los últimos libros de la Biblia. Y ellos no aprendieron la lección. Fueron tacaños con Dios. ¿Se preocupaban por quién? Primera del egoísta 1:1. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que sobre para mí. Esa es la primera del egoísta 1:1. Primero yo, segundo yo, primero mi casa, primero mi familia, primero mi trabajo, primero mi. Y poco de Dios. Esa es la aplicación. ¿Era Abraham así? Generoso, amplio. Preparen, comamos, vamos a compartir estaba con Dios, escuche. No estaba en la iglesia para que no se asuste. Bueno, hay personas que creen que ser generoso con Dios es lo mismo que ser generoso con una iglesia, es diferente. Hay gente que da y no es generoso. Y hay gente que no da porque tampoco es generoso. O sea, algunos lo dan por ley.
como un trueque, toca dar, toca dar. Y lo dan esperando con un interés que Dios les devuelva. Ellos no son generosos. Así de millones para una obra, no son generosos, porque no funciona así. La generosidad es una actitud del corazón. Otra aplicación, el desafío más grande de un creyente es permanecer en la fe hasta que muera. Ese es realmente el desafío de un creyente. Permanecer en la fe hasta el último día de su vida. ¿Que duda? Sí, van a haber muchas. ¿Que va a luchar? ¿Que habrá días que está mal? Sí, pero la meta es permanecer. Para ello debe conocer a Dios. De lo contrario va a sufrir muchas pérdidas. Para poder aprender lo que es valioso, va a tener que ser procesado para ver la vida en la justa medida. Para que usted vea las paradojas del Evangelio, es mejor dar que recibir. Es una paradoja. Porque la realidad dice, no, yo prefiero recibir y no dar. Porque prefiero que me den y no prefiero estar dando. Eso es una paradoja. Perder no es perder con Dios. Porque Dios nunca pierde. Siempre gana. Y último, la fe es acción, no creencia. La fe no es una creencia. Repita conmigo. No se trata de eso. ¿Ya iban a repetir? No hacemos esas prácticas. Porque son las mismas prácticas que hace el humanismo, el esoterismo, el misticismo. Todo eso lo hacen ellos. Párese en un espejo y repita que usted es importante, que usted se ama mucho. Eso no sirve para nada. Repítalo y sigue viviendo igual. La fe no son creencias, sé positivo, soy positivo, soy positivo. No son creencias. La fe son acciones basadas en la Escritura. Y la Escritura tiene principios claves para una familia, para el matrimonio, para los solteros, para los casados, para el trabajo, para la sexualidad, para todos los temas que usted quiera. Están las guías y directrices en la Biblia. Eso se llama fe. Obediencia a la palabra de Dios. Amén.